Bueno, buenos días. Antes de nada, agradeceros la invitación tanto al clúster como a Santiago por la presentación. Y bueno, yo vengo aquí a hablar del proyecto Tisquelión, que estamos llevando a cabo en Forestal del Atlántico, en la ría de Ferrol, en Mugardos. Bueno, ya empezamos fuerte, como veis, y se ha comentado en este foro anteriormente. Realmente en este momento tenemos un problema en el mundo, que son las emisiones de CO2 y lo que afecta al calentamiento global. Eso es un dato, se emitieron 36.000 toneladas de CO2 en el año 2021. ¿Vale? Sobre todo se emiten en el sector de transporte, en la energía y en la industria. Son los mayores emisores de CO2. Como estamos en un foro, sobre todo ahora mismo hablando del sector marítimo y de puertos, pues señalar que el 3% se corresponde con el transporte marítimo, que aún así es muy eficiente porque el transporte marítimo transporta el 80% de las mercancías del mundo y solo emite un 3%, con lo cual es muy eficiente, pero también asume el reto de la descarbonización. A corto plazo tenemos que saber que se va a seguir emitiendo CO2. Este problema está ahí y tenemos que reducirlo para estar de acuerdo con las políticas europeas y que nuestro mundo, que dejemos a nuestros hijos, sea al menos habitable. Entonces necesitamos soluciones. Y ahí es donde nosotros pensamos que una de las soluciones, no hay una solución única, evidentemente, para esto es una mezcla de todas las tecnologías que se han hablado, que se hablarán y otras que surgirán, pero pensamos que el metanol verde es una solución muy buena en estos primeros años, sobre todo de transición. ¿Por qué? Pues porque convertimos el problema del CO2 en una materia prima. Es decir, nosotros aprovechamos el CO2 que está en el ambiente y lo convertimos en una materia prima para crear un nuevo combustible o un nuevo alcohol, un nuevo producto químico. Como se dijo antes, para fabricar metanol, para fabricar hidrógeno y después metanol, porque el metanol es un valor añadido que será del hidrógeno, solo necesitamos agua, viento y, en nuestro caso, para fabricar metanol necesitamos CO2. Y el metanol es un producto que hoy ya existe, es decir, es una realidad, como le pasa al amoníaco, que ya está en el sector de fertilizantes. El metanol es un producto que hoy existe. Se consume en el mundo 100 millones de toneladas, en Europa 10 millones de toneladas, y podemos decir que de las 10 millones de toneladas de Europa, solo se fabrican 3 en Europa, porque el metanol se fabrica allá donde hay gas natural, y en Europa se fabrica algo en Noruega, y de esos 3 millones muchos son Rusia, con lo cual tampoco nos vale para independencia energética. Es decir, es bueno, nosotros planteamos fabricar el metanol en Europa para también tener independencia energética, además de poder reducir la huella de las emisiones de carbono. Bueno, hoy, ¿en qué se usan esos 10 millones de toneladas en Europa y los tienen en el mundo? Fundamentalmente en dos sectores, en la industria química y en el transporte. Aquí salen varios usos. Nosotros en Forestal ya estamos trabajando con metanol desde hace ya 30 o 40 años. Nosotros movemos unos 50.000 toneladas de metanol, fundamentalmente, y el origen es para transformarlo en formaldehído, y de ahí avanzamos en la cadena de valor hasta llegar al tablero, que tenemos fábricas en el Grupo Gadisa de tablero, con lo cual tiramos del sector primario también, y eso es lo que hacemos en Forestal. Y además lo distribuimos para el sector de transporte. Nosotros ya llevamos vendiendo metanol que importamos pues, a las grandes compañías, que algunas están aquí representadas y otras no, pues, sobre todo españolas, que tienen refinerías, plantas de biodiesel, de Puerto Exterior de Ferrol, Repsol, Cepsa, etcétera, a los que le vendemos metanol. Es decir, nosotros ya estamos en el mundo del metanol gris, obviamente, porque metanol verde por ahora no hay. Y esto es lo que hay ahora. Y se plantea, como comentaba antes Juan Diego, la posibilidad de que el metanol sea uno de los combustibles de futuro para el bunkering, entre otros. Pero es uno de los que pueden descarbonizar la energía, el transporte marítimo, perdón. Respecto al bunkering, centrándonos en esto, porque creemos que tiene una apuesta muy fuerte de Forestal el uso como bunkering, vemos que de los nuevos encargos de buques que se están haciendo ahora mismo, siendo por ahora, no es una cantidad muy significativa, pero ya vemos que el metanol, los buques propulsados a metanol ya empiezan a aparecer. Ya el 11% de los nuevos encargos son de metanol verde. Sigue habiendo el 78% del transporte tradicional, porque efectivamente tiene que haber el combustible y un barco que vaya pues, de Sierra Leona, de Singapur a Europa, pues necesita pasar por sitios en los que haya combustible. Y por ahora no hay ni metanol, ni hidrógeno, ni amoníaco, con lo cual por ahora el 78% sigue siendo el combustible convencional. En cualquier caso, se ve un incremento de las necesidades de los pedidos de metanol. En el año 2022 se encargaron 27 buques y en el 23 ya vamos por 70 buques. Ahí están las principales navieras,
Marx incluso, bueno, anunció algún proyecto de fabricación de metanol para sus buques. Y porque esto también tiene una ventaja, el metanol ya existe hoy, es decir, aunque no tengamos metanol verde, estos barcos podrían consumir metanol gris, que, bueno, descarboniza menos que el metanol verde, muchísimo menos, pero tiene menos emisiones que el fuelóleo, evidentemente, que es un poco más sucio, que es lo que ahora utilizan fundamentalmente. ¿Y por qué creemos que en esta primera fase están apostando los armadores por el metanol verde? Pues se comentó antes, por las propiedades del metanol frente a las otras alternativas. El metanol es un producto que tiene una densidad energética de 16 unidades, da igual, por metro cúbico, 16 gigajulios en este caso, por metro cúbico, que como veis es superior a la del amoníaco y la del hidrógeno. Por lo tanto, en 1 litro llevamos más energía, nos permite ir un poquito más lejos. Esto hace que, para la navegación marítima, que el espacio es importante, pues consideren como el metanol una ventaja porque ocupa menos. Y aún encima se almacena a presión atmosférica y a temperatura ambiente. Es decir, el metanol, yo he traído hoy una botella de metanol, es esto, es un alcohol, está aquí, no necesita ningún tipo de tratamiento especial. Y entonces todos sabemos, sobre todo los que estamos en el sector marítimo, que los capitanes quieren complicarse lo justo. Necesitan un combustible, o sea, que tener los menos problemas posibles. Y el metanol hoy es un producto que les da menos problemas hoy que el amoníaco y que el hidrógeno. Aunque nosotros pensamos que los tres tienen recorrido, pero bueno, estamos explicando por qué apostamos por el metanol, no porque los otros sean malos. Entonces, creemos que en esta primera fase el metanol en el sector marítimo tendrá un desarrollo muy grande, porque no se puede electrificar el sector marítimo. Aquí no he puesto la gráfica de los gigajulios por unidad de una batería, pero son mucho menos y su peso es mucho mayor, y con lo cual para el transporte a largas distancias es inviable, ¿no? Entonces nosotros hemos apostado por el metanol, conocemos el sector, llevamos muchos años con él, lo manejamos, lo manipulamos y como una salida natural hemos diseñado un proyecto para producir metanol verde en la ría de Ferrol, ¿no? Y es el proyecto Trisquelión, de Forestal Atlántico. Bueno, Trisquelión, que todo el mundo dice, ¿por qué? Bueno, buscamos un nombre relacionado con la cultura gallega, con un elemento celta, que en este caso es el trisquel, que además simboliza la evolución, el cambio, el aprendizaje, y para nosotros esto ha sido eso, es decir, es un aprendizaje, es un cambio total. Nosotros distribuíamos fuel y queremos distribuir metanol verde, es un cambio muy importante para nosotros. Y bueno, de ahí viene el nombre, ¿no? ¿Dónde estamos? Bueno, pues ahí lo veis. Estamos en la ría de Ferrol, aquí en la última transparencia se ve. Estamos Forestal y Reganosa juntos, que además compañías pertenecemos al grupo Gadisa. Aquí no se ve porque es una animación, pero no se ve, pero bueno, era como se acercaba a la ría, pero es igual, os podéis hacer una idea de dónde estamos. Y este no soy yo. Nada, igual, que no se ve la animación. Bueno, seguimos. Entonces, esto ya son las instalaciones de Forestal. Esto que se ve a la izquierda es Reganosa y eso que se ve a la derecha es Forestal del Atlántico. Bueno, hemos hablado antes que para hacer metanol necesitamos fundamentalmente CO2, agua y electricidad, electricidad verde, viento le llamé yo antes, pero es energía verde, y tenemos una ventaja. Nosotros ya tenemos las materias primas disponibles. El CO2 ya lo tenemos en nuestra instalación de cogeneración, simplemente lo vamos a capturar, pero ya está ahí. Agua, ya tenemos un aporte de agua regular, porque nosotros para nuestra fábrica de colas, que os decía antes que convertíamos el metanol en formol y hacíamos colas, utilizamos mucha agua y tenemos caudal de agua suficiente. De hecho, ya está aprobado por Aguas de Galicia el incremento de capacidad de consumo de Forestal del Atlántico. Y tenemos ya una línea eléctrica de 132 kilovoltios que ya llega a nuestras instalaciones, con lo cual tampoco tenemos que construir línea eléctrica, que eso, como decíamos antes, hoy es fundamental, porque construir líneas eléctricas no es fácil, tiene un impacto medioambiental alto y la tramitación es muy complicada. Entonces, es algo que esto ya lo tenemos. No tenemos que invertir ni la sociedad ni nosotros en esto, ya está ahí. Y la sociedad me refiero por las posibles ayudas que tengamos. Tenemos un terreno industrial que es, bueno, ahí, en la zona concesionaria, porque somos concesión del puerto de Ferrol, y tenemos parte privada también, que tenemos terrenos que son todo suelo industrial, con lo cual no hay que recalificar y ya tienen todas las medidas necesarias para poder instalar esta instalación. Y por último ya tenemos la logística. Nosotros ya tenemos una línea de atraque,
Ya cargamos y descargamos buques de metanol habitualmente. Tenemos cargadero de cisternas que cargamos todos los días, cisternas de metanol, hoy, y tenemos depósitos de almacenamiento 280.000 metros cúbicos que sobran para lo que vamos a hacer, que vamos a hacer 40.000 toneladas al año. Es decir, eso ya lo tenemos. Entonces decimos ahora, bueno, pues ¿y cómo funciona nuestro proyecto? Hemos decidido hacer un proyecto de metanol, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, el proyecto fundamentalmente consta de 3 unidades. La primera es la captura de CO2. Al lado de nuestra cogeneración instalamos una captura de CO2, que esto básicamente es como si en el tubo de escape de vuestro coche le ponéis algo que capture esos gases, separamos el CO2 y lo guardamos. Y el resto va a la atmósfera una vez que ya está limpio. Con lo cual, evitamos una emisión y convertimos este CO2 en una materia prima. No me pidáis que os hable de tecnología, porque no es mi campo, es una tecnología de minas, pero yo ahí me pierdo un poco de cómo funciona esto. Por otro lado, tenemos la electrolisis. El agua y el viento que decíamos antes, traemos el agua y con la energía procedente del viento separamos la molécula de agua y conseguimos, por un lado, la molécula de hidrógeno, el H2, y de oxígeno. En nuestro caso, aunque aquí no estoy hablando tanto de eso, el oxígeno también lo aprovechamos, porque ya que lo tenemos, pues tenemos una unidad de licuefacción del oxígeno verde, aunque el oxígeno en principio es verde, pero bueno, este es un poquito más verde. Y vale fundamentalmente pues, para acerías, depuradoras de agua, obviamente sector sanitario, que todos hemos ido a un hospital y ahí está el oxígeno y tiene esa salida bastante factible. Bueno, pues como sabéis, como he dicho, ya tenemos por un lado el hidrógeno y por otro lado el CO2. Ahora solo tenemos que juntarlo. Y para eso tenemos la planta de síntesis de metanol, en la cual la fórmula nos sigue, si alguno es químico, no es esta la fórmula. Pero bueno, así, al final sí acabamos en el CH3OH, que es el metanol, que es el proceso de síntesis, es el más innovador de todos. Es decir, la parte de captura de CO2 es una parte innovadora, no hay muchas, pero ya se está haciendo. Electrolisis, bueno, se habla mucho de electrolisis, tampoco hay tanta estarada, pero bueno, ya es una tecnología probada. Y las plantas de metanol, de síntesis de metanol, pues por ahora hay alguna experimental en Islandia, pero no hay nada funcionando. Y desde luego a esta escala sería la primera del mundo que funcionaría. Esto también era una animación, pero la paso. Y esto es como quedaría al final el proyecto. Es decir, nosotros tenemos 3 tecnologías innovadoras, pero tenemos una cuarta innovación que es la integración de todas. Porque todas estas unidades están interrelacionadas, no solo desde el punto de vista de que una suministra a la otra materias primas, sino también a nivel energético. Aprovechamos el calor de la cogeneración, los vapores de la síntesis de metanol los reaprovechamos para la captura de CO2. Todos esos flujos energéticos también son muy importantes, hacen reducir la huella de carbono y hace que el proyecto sea todavía más innovador. De hecho, aquí nos está ayudando el ITG, por eso he puesto su sello. Está previsto que todos estos flujos energéticos, bueno, en principio la primera fase es capturarlos, a partir de los autómatas, traer los datos y tener pues, cómo visualizarlos y cómo en tiempo real poder ver cómo maneja la planta. Y una vez que tengamos una masa crítica de datos, ya la idea es hacer un gemelo digital, es decir, simular la planta, pero digitalmente para poder optimizar esos flujos y que esa propia información nos ayude a mejorar en el futuro y ser todavía más competitivos en esta planta y mejorar en nuestros consumos energéticos y que el metanol al final salga más barato y lo podamos vender mejor, que un poco es el objetivo de esto. Vale, ¿y dónde está el proyecto? Porque proyectos hay muchos. Pero bueno, nosotros ya vemos que por lo menos tenemos una infraestructura, tenemos unos permisos y tenemos muchas cosas. Y decimos, bueno, pues ¿dónde está? Esto viene de muy atrás, porque llevamos trabajando mucho tiempo. Nosotros nos presentamos en el 2020 ya a convocatorias europeas de ayudas a este tipo de proyectos. Y para presentarse en el 2020 a Innovation Fund, en este caso, quiere decir que llevas tiempo trabajando, porque os garantizo que es una convocatoria muy, muy exigente. Pero bueno, por decir los últimos hitos más destacables, en el 2022... nos han declarado por parte de la Xunta proyecto industrial estratégico. Esto a nivel de permisos y otras cosas, pero sobre todo de permisos ha sido muy, muy importante. Y en julio del 23 hemos obtenido fondos europeos de Innovation Fund. También es un hito muy importante, pocas compañías lo han conseguido. De hecho, hasta este año solo le había conseguido un proyecto de Repsol en Tarragona. Este año sí que hay 5 proyectos españoles que lo han conseguido y el proyecto de Forestal del Atlántico es uno solo, es uno de ellos, que también tiene mérito, que ha ido solo Forestal del Atlántico, no vamos con nadie. Seguimos presentándonos también a Next Generation,
estamos en esa pelea, bueno, veremos cómo nos va. Con lo cual, desde que nos declararon PIE hemos estado avanzando, el proyecto ya ha estado en exposición pública, ya ha pasado a la exposición pública sin ningún tipo de alegación, lo cual es muy importante para nosotros. O sea, contamos con el apoyo de la comarca y está previsto que en los próximos días la Xunta nos dé la declaración de impacto ambiental positiva y más o menos en enero ya tengamos la licencia de obra. Con lo cual, bueno, pues ya tenemos licencia de obra, tenemos financiación europea importante, tenemos que conseguir más, pero importante. Tenemos los terrenos, tenemos las materias primas, ya tenemos todo. ¿A qué nos vamos a dedicar ahora en este año? Bueno, pues a desarrollar la ingeniería final del proyecto, lo que se llama técnicamente las instrucciones para el constructor, para poder licitar el EPC. Es lo que estamos haciendo ahora. Estamos colaborando con Técnicas Reunidas para hacer esto y nuestra idea es que se licite el proyecto en la segunda parte del año, tener un acuerdo en noviembre y sería el último hito previo a lo que se denomina en la jerga esta de cierre financiero. ¿Qué es el cierre financiero? Bueno, pues que lo vamos a hacer. Y sería en ese momento, en diciembre del 24, tomamos la decisión definitiva, tomaría el Consejo de Administración, no yo, de ir hacia adelante con este proyecto, porque este proyecto son 180 millones de euros. Entonces, la verdad es que es una inversión muy importante para una compañía como Forestal del Atlántico. Pero bueno, como tenemos todo esto y nos hace ser más competitivos, creemos que los demás, y además vamos muy rápido, pues yo soy optimista con respecto a esta toma de decisiones. Bueno, esta construcción, aunque tenemos todo y está muy bien, no es fácil y entonces nos hemos dado 2 años para la construcción y no es fácil hacerla en 2 años, pero nuestra idea es empezar a funcionar y a producir metanol verde en enero de 2027. Bueno, entonces ¿qué conseguiremos? Porque esto os he contado muy bien aquí una película, pero no sé muy bien lo que vamos a hacer, ¿no? Bueno, pues vamos a poner, volviendo a la diapositiva anterior, decir, bueno, pues agua, ¿cuánta agua necesitamos? Bueno, nosotros hemos hecho un cálculo, me he ido al Instituto Nacional de Estadística, cuánta agua consumimos, cuánta gente, tal, y bueno, aquí hemos puesto a nivel de marketing como un barrio de 10 manzanas. Es el agua de 1000 y pico personas la que consumiremos, 1500 personas concretamente. Viento, necesitamos alrededor de 27 molinos, nuevos en principio, para cumplir con la directiva europea. Y el CO2 ya lo tenemos, de nuestra cogeneración. Bueno, son magnitudes, yo creo que manejables, sobre todo en Galicia, ¿no? El tema del viento y del agua, pues tenemos una oportunidad buenísima, lo tenemos en cantidades buenas, y aunque tampoco podemos desaprovecharlo, ni tirarlo en tonterías. ¿Y con esto qué vamos a conseguir? Bueno, pues 40.000 toneladas de metanol verde y 60.000 toneladas al año de oxígeno. Y a mí esto me gusta siempre bajarlo un poco, decir, ¿y qué son 40.000 toneladas de metanol verde? Porque 40.000 toneladas son muchas, son pocas, ¿qué es esto, no? Y lo hemos llevado a algo que podamos medir. Y decimos, bueno, pues en este proyecto ahorramos 56.000 toneladas de CO2 al año. ¿Cuántas son estas 56.000 toneladas? Bueno, pues son las que emiten 7.000 viajes de A Coruña a Madrid. Yo el miércoles que viene voy a Madrid y me busqué un vuelo. Entonces me busqué en internet el vuelo y vi que había 8 vuelos a Madrid. Con lo cual entiendo que vuelven, son 16 vuelos a Madrid. Si todos los días hubiese 16 vuelos a Madrid, haríamos metanol suficiente para que todos esos vuelos volasen con metanol verde y no emitiesen ningún tipo de CO2. Entonces, bueno, ya es un dato. Y dice, bueno, pues no es poco. O bien, 500.000 viajes en coche a Coruña a Madrid. Bueno, pues hablábamos de aquellas 1000 y pico personas del agua que necesitábamos, pues esas 1000 y pico personas se pueden ir todos los días a Madrid en coche solos con este metanol. O sea que sí que es un proyecto importante y que se optimiza mucho los recursos gallegos. Y bueno, ya para terminar, el metanol verde, la solución. A mí no me gusta esta diapositiva porque no es la solución, es una parte de la solución, pero estoy convencido que es una. Nosotros estamos convencidos, estamos apostando por ello. Y esperamos que en enero de 2027 esta sea la visión del proyecto, que esto ahora mismo es una explanada portuaria, pero esperamos que en el 2027 ya sea una realidad y que podamos empezar a hacer metanol verde en Galicia y dejando aquí el valor añadido de nuestros recursos naturales, que también es algo muy importante, y que nos aprovechemos también la sociedad. Y que si podemos avanzar, que es una de nuestras ideas, en la parte química, de tirar del sector primario, hacer nuestras resinas verdes, hacer tablero verde, puede ser una palanca para todo el sector primario gallego, también muy importante a la hora de fijación en el rural, etcétera, etcétera, que son temas que no debemos de olvidar, que a veces es importante dejar la riqueza en Galicia. Nuestro grupo siempre lo ha hecho y pensamos que es muy importante que la riqueza se quede aquí si la generamos aquí, ¿no? Y nada más.
Bueno, esto es un poco, tenéis la web por si la queréis ver, que es bastante interesante del proyecto, y en LinkedIn, y bueno, ese soy yo. Si queréis algo, pues me enviáis un correo electrónico y yo responderé encantado. Muchas gracias.